Ahora vamos a acercarnos a la palabra de Dios, porque la idea es que todo lo que enseñamos y creemos se basa en el texto de la Biblia, en lo que Dios nos ha revelado, no en nuestro propio criterio. Y vamos a acercarnos a este texto de Hechos 16, del 16 al 23, para ser más concretos. Y estamos en Filipos, estamos en ese viaje. Olmer, no sé si quizá pasando atrás sea un poquito mejor, sí, para que la traducción sea un poquito menos. Gracias, hermanos. Como decía, estamos en Filipos, estamos viajando a través de Hechos de los Apóstoles. La última vez que me tocó exponer aquí en Hechos, ¿os acordáis? Estuvimos viendo la conversión de Lidia, la conversión de Lidia, esa mujer que estaba en el río junto a otras, y estos misioneros, Pablo, Silas, predicaron a Cristo y ella se convirtió y fue bautizada, ¿no? Después de eso pasamos a la escena siguiente, que es este encuentro que vamos a ver entre los apóstoles y la chica que tenía un espíritu de adivinación. Entonces estamos en Filipos, en Macedonia. El Evangelio recién había llegado a Europa y vemos a Pablo acompañado de Silas y Timoteo. ¿Y alguien más les acompañaba? El Señor. ¿Y alguien más les acompañaba? Bueno, estaba Lucas también. Estaba Lucas. El autor de Hechos de los Apóstoles es Lucas. Recordemos eso. El autor de Hechos de los Apóstoles es Lucas. Y fijaos lo curioso de este texto que hemos leído hoy, porque el verso 16 dice: aconteció que mientras íbamos, y el verso 17 dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros. ¿Os habéis dado cuenta de algo? El que está escribiendo el libro de Hechos está hablando en primera persona. Está diciendo, íbamos nosotros. Dicho de otro modo, el autor del libro les acompañaba. ¿Sí? Pues ya tenemos a otro compañero de viaje, ¿no? Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Resumen de este episodio, en pocas palabras. Hay un encuentro entre Pablo y sus compañeros con una niña que tenía un espíritu de adivinación, nos dice la palabra. Versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ahí está la niña. Segunda cosa que sucede es que hay unas voces de reconocimiento. Esta niña, curiosamente, si bien tenía un demonio, estaba poseída por un demonio, esta niña dio unas voces de reconocimiento, reconociendo que estos hombres
eran siervos de Dios y reconociendo que predicaban el camino de salvación. Y eso está en el verso 17. Esta niña, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahí vemos a la niña con el espíritu maligno declarando una gran verdad. Estos hombres vienen de Dios y os predican el camino de salvación. Después, versículo siguiente, vemos la expulsión del espíritu maligno. Pablo echa fuera, con el poder de Dios, con la autoridad de Jesucristo, saca de la niña a este espíritu. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días la niña, ¿no? Dar voces, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces vemos una expulsión. Pablo, con la autoridad de Dios y en el nombre de Jesucristo, saca de la niña al espíritu de adivinación, que entendemos que es un demonio. Y en último lugar, se cierra la escena con el arresto de Pablo y Silas mediante un falso testimonio. La gente les acusa de que están creando alboroto y hablan mal de ellos. ¿Quién les acusa? Pues entre ellos los que hacían negocio, ¿no?, con la niña. Esta niña adivinaba y reportaba, traía ingresos económicos a unos hombres que se aprovechaban de que ella tenía un demonio, ¿no? Hasta qué punto llega la maldad humana a hacer negocio a partir de la obra de Satanás. Y estos hombres enfadados pues reclaman y hacen que al final Pablo y Silas sean arrestados y azotados, golpeados y finalmente encarcelados. Así, eso lo veríamos en los versos del 19 al 23, que ahora no vamos a leer, pero ahí está. Muy bien, pues esta es la historia, ¿no?, que nos trae la palabra de Dios en esta mañana. Y hay varias cosas a enfatizar aquí, cosas importantes que vemos en esta historia. Creo que lo primero es que Satanás existe, el mundo espiritual existe, los demonios existen, y este es mi primer punto: la realidad de los espíritus malignos. La realidad de los espíritus malignos. La Biblia nos enseña que hay un mundo espiritual. No todo lo que existe es lo que vemos. Hay un mundo espiritual detrás de lo físico. Y hay espíritus buenos, pero también hay espíritus de Satanás. Hay un mundo espiritual, hay una guerra espiritual que está teniendo lugar más allá de lo que vemos. Y nosotros debemos ser personas espirituales, conscientes de que hay algo más. Hay algo más a nuestro alrededor. Dios existe, Jesús existe, aunque no les veamos. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo existe, aunque no le veamos. Y del mismo modo, la Biblia nos habla muy claramente acerca de Satanás, quien es una persona espiritual y es un ser maligno
que está en contra de Dios, en contra de su obra, y él opera en este mundo de muchas maneras, queriendo destruir la obra de Dios, y trata desde el principio de hacer que los planes de Dios no se lleven a cabo. También nos dice la Biblia, por ejemplo, que Satanás es el príncipe de este mundo. Él mantiene en incredulidad, en ceguera espiritual a los seres humanos, ¿no? Él no quiere que la gente crea en Dios. Él no quiere que la gente sea salvada, como veremos hoy también. Entonces, este es mi primer punto, la realidad de los espíritus malignos, y que es una realidad espiritual. En esta iglesia no se habla mucho, ¿no?, de espíritus malignos. Quizá a alguno le haya sorprendido eso, porque en otras iglesias sí que se habla más de demonios, sacar a espíritus, atarlos y desatarlos, y un largo etcétera. Yo creo que lo bíblico y lo sano es tener un equilibrio, ¿cierto? No debiéramos ver a un demonio detrás de cada esquina, pero tampoco debiéramos olvidarnos de la realidad espiritual de los seres malignos que existen, y debemos ser conscientes de ello. Entonces, este texto nos habla de que aquí hay un espíritu de adivinación. Versículo 16 nos dice que nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Había una niña con un espíritu maligno dentro de ella, que le hacía poder adivinar, ¿no? La Biblia asocia la adivinación con el mal, con los seres malignos. En el Antiguo Testamento también lo vemos, es algo prohibido. Vaya por delante que como creyentes hemos de desechar y evitar cualquier cosa relacionada con la adivinación, con el tarot, con las cartas, con los videntes. Todo eso es algo que no tiene nada que ver con nosotros. Hemos de, por supuesto, rechazarlo, y jamás debiéramos acercarnos a nada de eso. Es pecaminoso. Y el verso 18 nos habla también de ese espíritu maligno, ¿no? Dice el verso 18, y esto lo hacía por muchos días, refiriéndose a esos gritos de la niña, reconociendo quiénes eran estos hombres. Pero esto, desagradando a Pablo, él se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. El apóstol Pablo sacó al espíritu de maldad de esta niña. Entonces, seamos conscientes del mundo espiritual. ¿Eres tú consciente de ese mundo espiritual? ¿Vives a la luz de que existe algo más que simplemente lo que ves? Pues debes hacerlo. Has de creer en ese mundo espiritual, porque Dios nos enseña que es una realidad. Además, una realidad que nos afecta a cada uno de nosotros. En segundo lugar, solo quiero resaltar la maldad del ser humano. Como dije antes, aquí vemos a hombres haciendo negocios usando el mal. Vemos a hombres haciendo negocios a través del mal, ¿no? Esto lo vemos en el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha
que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea que esta niña estaba en poder de unos hombres que se aprovechaban de que tenía un demonio dentro, porque la niña tenía capacidades para adivinar a causa de ese demonio que tenía en su interior, y estos hombres malvados se aprovechan de una persona endemoniada y hacen negocio para su propio provecho, lo cual nos enseña la maldad de los hombres. Eso pasa hoy, ¿no? No se hace negocio a partir de la maldad. No se saca dinero de las personas indefensas. Claro que sí. Estamos rodeados de negocios que utilizan la maldad, y es que hombres que no tienen escrúpulos y que se asocian con el mismo diablo para sacar dinero. Pues ahí está. Ese es el ser humano. Ese es el ser humano, igual o peor que los demonios mismos, ¿no? Esa es la foto que tenemos de estos hombres que se aprovechan de el mal para hacer negocio para su propio beneficio, lo cual es algo común. Y esto es una nota que yo quería hacer, que nos demuestra la maldad de los hombres. Tercera cosa que yo mencionaría es que aquí hay algo muy curioso, no es la primera vez que ocurre, es algo digno de análisis, y es que los demonios reconocen a Dios, los demonios reconocen su mensaje y son capaces de identificar a sus siervos, a los siervos de Dios. Es lo que vemos en el versículo 17, porque esta niña, o mejor dicho, el demonio que hay en esta niña es capaz de identificar quiénes son estos hombres, de dónde vienen y qué están predicando, ¿no? Dice el verso 17, esta niña, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, aquí está la declaración. Esto tengamos en cuenta que lo decía a gritos, ¿eh? No era que lo susurraba. Esta niña estaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Bien curioso, ¿no? Es bastante curioso que seres espirituales malignos reconozcan a Dios, reconozcan su mensaje y reconozcan a quienes pertenecen, aquellos que sirven a Dios. Si estos hubieran sido falsos profetas, no tengáis dudas que los demonios se hubieran dado cuenta. Pero los demonios sabían que estos hombres venían de Dios. Es algo un poco paradójico que demonios, Satanás mismo, reconozca el mensaje de Dios, reconozca a Dios mismo y reconozca a sus mensajeros con mucha precisión, con mucho conocimiento. Esto es algo también que nos hace pensar en cierto modo, porque como alguien ya dijo, en este sentido los seres humanos son peores que los demonios,
porque al menos los demonios reconocen a Dios y reconocen su mensaje. No sé si entendéis lo que quiero decir. Al menos los demonios creen. Los hombres son peores aún, ¿no? Los demonios tienen una mejor cristología que muchos hombres. Cristología es simplemente lo que tiene que ver con Cristo, su identidad. Pero bueno, eso habla a favor, entre comillas, de estos seres, pero hasta ahí no más, porque el corazón es otra cosa, ¿no? ¿De qué sirve entender bien la doctrina, saber quién es Dios, reconocer el mensaje de salvación? ¿De qué sirve si en el fondo, en el corazón, hay maldad? Y es lo que ocurría con estos seres malignos también. Varias enseñanzas aquí, ¿no? Entonces, sabemos que Jesús mismo tuvo encuentros con seres demoníacos y los expulsó fuera. Vemos el ejemplo de Marcos 1, 24-25. También vemos Marcos 3, del 11 al 12. Me quiero detener simplemente en uno de estos ejemplos. Marcos 1, del 24 al 25. En Marcos 1, del 24 al 25, vemos que un hombre que tenía un espíritu inmundo es sanado. Y ahí vemos el encuentro. Marcos 1, 24, diciendo: este hombre, ¿no?, poseído con el espíritu inmundo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Ahí vemos la capacidad de los demonios para reconocer al Señor Jesucristo, y también vemos la autoridad del Hijo de Dios para sacar a estos seres de la gente. Entonces, los demonios reconocen a Dios, y esto, repito, es algo digno de reflexión. Solo os dejo con este pensamiento, ¿no? Siendo estos seres todo lo malos que son, ¿por qué cuando se encuentran con Cristo o con enviados de Dios son como más educados? ¿No? Por lo menos lo que dicen es cierto. Y los teólogos dicen que es la propia autoridad de Dios. Cuando la luz de Dios se enfrenta a las tinieblas, las tinieblas retroceden, ya no son tan valientes. ¿Entendéis? Está la autoridad de Dios ahí reflejada, conteniendo la maldad de estos seres que se muestran, al menos se comportan, podríamos decir, ¿no? Porque al final son demonios, pero ahí está la autoridad de nuestro Dios manifestada. Quiero llegar al cuarto punto, y quizás es el punto más álgido de este texto, diría yo. Y es que lo que vemos, el desenlace, el punto más alto, es cuando Pablo saca de la niña al demonio, ¿no? Esta expulsión.
Y aquí hay una lección muy importante para todos nosotros. Hemos de aprender que cuando la Biblia, en Hechos particularmente, también en los Evangelios, cuando se nos habla de expulsiones de demonios, esos hechos contienen una enseñanza importante que nos está apuntando a algo. Principalmente aquí, cuando Pablo saca a esta niña, lo vamos a leer primero, lo que apreciamos es una autoridad, ¿no? Hay una autoridad. Versículo 18 dice: y esto lo hacía por muchos días. La niña gritaba a gran voz: estos os predican el mensaje de salvación de parte de Dios. Y dice el texto, versículo 18, que lo hacía por muchos días. No fue una vez, no fue ni 1, ni 2, ni 3 días. Seguramente por lo menos fue un par de semanas, porque fue muchos días. Una semana no son muchos días, quizá un poquito más, ¿no? Y hay una pregunta ahí: ¿por qué Pablo no la cortó antes? No, solo podemos especular. Hay 2 especulaciones. Una es, pues, que aproveche, ¿no?, que está predicando la verdad. Pues dejemos que hable, ¿no? Un poco, al menos. Habla fuerte y está diciendo que estos hombres vienen de Dios y os predican el mensaje de salvación. Por cierto, ¿cuál es ese mensaje de salvación? El mensaje de salvación es que solo creyendo en Jesucristo hay perdón de pecados y salvación del infierno, de la condenación eterna, lo cual es algo para ti en esta mañana. Has de creer en ese mensaje de salvación de los apóstoles. Solo en Jesucristo hay perdón de pecados a través de solamente creer en Él. Ese es el Evangelio, el mensaje de salvación cristiano. Y también salvación del infierno, ¿no? Entonces, como decía, hay 2 argumentos del por qué tardó un poco Pablo en echarla. El primer argumento es porque estaba predicando la verdad, a fin de cuentas, y el segundo argumento es que él sabía que iba a haber problemas cuando sacara a ese espíritu. Él podía anticipar que iba a tener problemas con la gente si sacaba a ese espíritu, lo cual ocurrió, ¿no? Cortaron el negocio de esos hombres malos y ya se echaron sobre ellos, con lo cual eso nos podría ayudar a entender por qué pospusieron esa expulsión. Pero como decía antes, y esto nunca os olvidéis, hermanos, ¿para qué están las expulsiones de demonios en la Biblia? ¿Para qué? ¿Para qué están? Hemos de entender la teología detrás de las expulsiones de demonios. Lo primero es que nos hablan de que Cristo es Dios, su autoridad divina sobre todas las cosas. Cuando hay expulsiones de demonios, lo que se enfatiza es que el Rey ha llegado con autoridad y ha vencido al mal. Ese es el énfasis. Siempre que tú veas una expulsión de demonios, piensa en esto: el Rey ha llegado y ha vencido al mal, y esto lo demuestra expulsando demonios. Porque en el nombre de quién Pablo echa a este ser inmundo. ¿En el nombre de quién? Dice el texto: te mando en el nombre de Jesús.
¿no? Te mando en el nombre de Jesucristo, para que todo el mundo sepa que el Rey ha llegado. Aquel que tiene toda autoridad sobre todo y sobre todas, sobre todas las cosas. Autoridad sobre las enfermedades, autoridad sobre los elementos, autoridad sobre el mar, sobre los vientos y autoridad sobre Satanás. Y le manda y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo. Qué gloriosa autoridad, ¿no? Es el poder de Jesús, el Hijo de Dios, el verdadero Dios. Este hecho de expulsar un demonio nos habla de la divinidad de Cristo, de que el Rey ha llegado para vencer al mal. Entonces, no sé si os dais cuenta, pero ahora hay que empezar a interpretar las expulsiones de demonios de una manera mucho más gloriosa. No es que aquí, venga, vamos a echar demonios. ¿No? En las iglesias, venga, vamos a echar demonios. Y te ato, te desato. Que el lenguaje atar y desatar no tiene nada que ver con los demonios, hermanos. Pero se juega a echar demonios, cuando en realidad el hecho teológico de echar a un demonio, lo que nos está hablando es de una realidad muy gloriosa, y es el Rey Jesús viniendo a la tierra para derrotar al mal, lo cual es el Evangelio mismo, ¿no? Cristo muriendo en una cruz vence al mal, y ahora esto se manifiesta a través de expulsiones. No sé si logro comunicar esa dimensión superior de lo que son señales. Son señales. Y sabéis que aquí también se nos habla de una nueva creación. Es otro gran tema de cuando hay expulsiones de demonios. ¿Por qué? ¿Quién domina este mundo? Satanás. El mal domina este mundo. Pero cuando vemos a Jesús o a los siervos de Jesús, a los apóstoles, echar fuera demonios, ¿de qué nos están hablando? De un nuevo orden, de una nueva creación. Como diríamos, estos son eventos escatológicos. Son eventos que nos hablan de la nueva creación que está por venir. Es un adelanto del cielo. Amén. El hecho de que Cristo saca demonios, lo que nos está diciendo: hermanos, hay un nuevo mundo por venir, donde ya no habrá maldad. Es lo que llamaríamos el reino inaugurado. Esto es el reino de Dios. Es el reino de Dios siendo inaugurado en la tierra. Ya es una realidad. Es una nueva creación. ¿Entendéis? No es solo sacar un demonio. Es algo que nos apunta a una nueva creación donde ya no habrá ningún mal. Amén. Y Cristo nos está dando atisbos, adelantos de esa nueva realidad, ¿no? Esto es importante. Ahora ya sabemos de qué va esto de los demonios. Como nota aparte, quiero decir algo, hermanos, y es que para sacar a un demonio hay que tener, o eres Jesús o tienes autoridad apostólica.
para sacar a un demonio o eres Jesús o has de tener autoridad apostólica. No cualquiera saca un demonio en la Biblia. En este caso fue el apóstol Pablo. Son capacidades que no son cualquier cosa. ¿Por qué digo esto, hermanos? Pues porque hoy hay mucha gente que saca demonios, o al menos eso dicen. Pero ¿es realmente así? No. ¿Es realmente así? Hemos de tener cuidado y respeto, porque yo entiendo que de hecho podemos tener hermanos aquí en esta iglesia que han estado en otras iglesias donde se les ha enseñado a esta línea, ¿no? de sacar demonios, incluso ir a un lugar y limpiarlo de demonios, santificar ese lugar de alguna manera. Todo esto de yo declaro que salgas y todas estas cosas. Hermanos, hemos de madurar sin dejar de entender que existe un mundo espiritual. Hemos de ser equilibrados, diría yo, ¿no? Algunas veces habremos escuchado esa expresión, yo declaro. Yo declaro que sea así, ¿no? Entonces yo quiero alertaros un poquito. Esa forma de expresarse, yo declaro sanidad, yo declaro bendición para que este espíritu de no sé qué salga. Porque claro, a cada situación se le llama un espíritu. Espíritu de cobardía, espíritu de no sé qué, espíritu de confusión, espíritu de, bueno, de lo que sea como se llame la situación, pues hay el espíritu de enfermedad. Para empezar, hermanos, no toda cosa mala es un espíritu. A veces los espíritus están involucrados, pero no siempre. Entonces, ese lenguaje de el espíritu de, hemos de ser más sabios y darnos cuenta de que sí, a veces puede haber un ser maligno o Satanás mismo en alguna situación, pero en muchas otras no. Por lo tanto, no es sabio estar hablando siempre de declarar que salga este espíritu simplemente porque hay una situación desfavorable. Dicho eso, la expresión declarar, quiero hablar de esto porque como casi nunca se habla, y es una buena oportunidad teniendo en cuenta que Pablo le dice te mando, ¿no? Te mando. Claro, un te mando de Pablo es muy diferente al te mando que nosotros podamos hacer, por eso tenemos que tener cuidado. La expresión yo declaro tiene raíces paganas, es pura filosofía, ideas de pensamiento positivo. No tiene nada que ver ni con Jesús ni con la Biblia, hermanos. Lo de yo declaro es una filosofía de pensamiento que te dice que si tú estás convencido de algo, si tú lo crees y tienes la capacidad de hacer lo que suceda, de hacer lo que ocurra, simplemente porque tú quieres que sea. Entonces, esto es pura brujería. Esto es una idea de que el ser humano tiene la capacidad de que algo ocurra simplemente porque él quiere que ocurra.
Hermanos, esa forma de pensar es del diablo. Nosotros no tenemos la capacidad de nada, por mucho que declaremos. Más bien, debiéramos decir: Señor, si es tu voluntad, te rogamos que tú hagas esto. Señor, oramos a ti para que tú actúes con tu poder en esta situación. Pero no nos pongamos a declarar cosas, hermanos, porque, repito, esa forma de hablar proviene de una filosofía pagana de pensamiento positivo, lo cual te enseña erróneamente y ha penetrado en las iglesias que si tú quieres algo y lo repites, al final ocurre. Y eso no... Nosotros como creyentes tenemos que desechar las filosofías paganas que han entrado dentro de la iglesia. Entonces, quería aprovechar para aclarar esto. Aquí vemos un temando, ¿no? Temando en el nombre de Jesús. Pero aquí vemos un apóstol en una época donde tenían lugar este tipo de manifestaciones. ¿Qué pasa si nos ponemos a mandar ahora y las cosas no ocurren? Quedamos mal, ¿no? Confundimos a la gente. Más bien, pidamos al Señor que Él actúe. Él sigue siendo soberano. Podemos orar con fe y rogarle que haga algo, pero nunca mandar nada, ¿no? Quiero acabar con lo siguiente, que hay algo muy útil aquí. Servir a Dios trae problemas. Servir a Dios trae problemas. Antes dijimos por qué Pablo habría pospuesto esa expulsión de aquel demonio. Pues porque a lo mejor ya anticipaba que iba a haber problemas, ¿no? Y vaya si hubo problemas. Cuando tú haces algo para Dios, cuando le sirves, cuando estás del lado de Dios, prepárate para falsas acusaciones. Prepárate para ser acusado falsamente. Es lo que ocurrió aquí. ¿Qué pasó? Que cuando Pablo sacó al espíritu de la niña, los dueños de la niña se enfadaron y empezaron a acusarles falsamente. ¿Cómo acusaron falsamente a quién? A nuestro Señor, ¿no? Si a nuestro Señor le acusaron falsamente, ¿qué van a hacer con nosotros? Pues lo mismo. Van a hablar mal de ti cuando tú quieras servir al Señor. Por lo tanto, ser cristiano tiene un precio, ¿no? Ser cristiano tiene el precio de que hablen mal de ti por hacer el bien. Esto lo vemos en el verso 19 al 21. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Alborotan nuestra ciudad. Son unos alborotadores. Esta gente es problemática. Crean problemas, ¿no? Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
¿Qué le importaba a esta gente lo que era lícito y lo que no era lícito, si eran unos aprovechados? ¿No? Ahora se las van a dar. Es que nos enseñan cosas que no son lícitas cuando estás aprovechándote de una niña. Esto es falso, ¿no? ¿Estamos pudiendo ver la falsa acusación aquí? Claro que sí, es todo falso. Porque le han quitado el negocio. Ahora son los más morales de la tierra, ¿no? Y versículo 21, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Falsa acusación. El cristiano ha de estar listo para ser acusado falsamente por hacer el bien. Si hablan mal de ti por seguir a Cristo, por querer tener una vida cristiana, pues dale la gloria a Dios. Hicieron lo mismo con Él, hicieron lo mismo con los apóstoles. Amén. Y por último, maltrato e incluso arresto y muerte, ¿no? Versículo 22 y 23. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Acusados falsamente, maltratados, arrestados, encarcelados. De eso se trata, seguir al Señor Jesús. Hermanos, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Los creyentes, lo más fácil es quedarnos callados, porque al fin y al cabo, ¿quién quiere problemas, no? Eso es lo más fácil. Pero si somos cristianos, debemos ser valientes. Hay un precio que pagar. ¿Alguna vez has tenido una situación en la que has dicho, me voy a quedar callado porque si hablo... Pero algo bíblico, algo lícito. No estoy hablando... ¿Me entendéis? Y dices, pero tengo que hacerlo. Y sé la que me va a venir encima, pero lo voy a hacer. Y sabes que te van a llegar palos, lo sabes ya. Pero a eso somos llamados, hermanos. Si hemos de recibir palos, los vamos a recibir en obediencia a nuestro Dios. Amén. No tengáis miedo. No podemos callarnos. Hay cosas que no nos podemos callar. Digan lo que nos digan. Pase lo que pase. Hemos de ser valientes y hemos de decir y hacer lo que el Señor nos muestre. Hemos acabado. La realidad de los demonios es una verdad. Es una realidad. Quizá deberíamos pensar un poco más acerca de eso, ¿no? Porque nos podemos ir a los dos extremos. O demonios por todo, o demonios en ningún sitio. Y ninguna de las cosas está bien. Hemos de buscar un equilibrio bíblico. En segundo lugar, la maldad de los hombres. Se hace negocio con el mal. En tercer lugar, los demonios reconocen a Cristo, su mensaje y a sus siervos. Pensemos acerca de eso. No nos olvidemos de para qué son las expulsiones de demonios en la Biblia. Están ahí para
mostrarnos sobre todo la identidad de Cristo. Cristo es el Rey, porque Él es soberano sobre los demonios. Cristo es el poderoso, porque Él manda y echa a los demonios. Cristo es el inaugurador de una nueva creación, donde no habrá llanto, donde no habrá pecado, donde no habrá maldad. Y Él lo demuestra echando demonios, ¿no? La nueva creación ha llegado. Ese nuevo reino ya se está manifestando en la tierra con esas expulsiones. Son señales significativas de lo porvenir. Cuidado con mandar mucho. Cuidado con declarar mucho. Estudiemos sobre el tema y más bien pidámosle a Dios que Él obre según su voluntad. Y si somos cristianos, no tengamos temor a la hora de decir y hacer lo que debemos. No temamos las consecuencias. Es lo que nos toca, sufrir para la gloria de su nombre con valentía, siempre. Amén.